De nuevo con ustedes, mis seguidores de Beto Explica, mi canal de YouTube. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para que te enteres cada que suba un nuevo video. En este video traigo una tercera opción para reparar pantalla negra de Windows 10. En mi canal hay dos videos que han sido de ayuda a un considerable número de seguidores, pero como nada es perfecto, algunos no han logrado solucionarlo. En la descripción dejaré los enlaces para que visiten los dos videos anteriores. Sugiero comenzar con el primer video donde hay recomendaciones básicas. Iniciamos presionando una de las tres combinaciones de teclas que aparece en pantalla, según la marca de su ordenador. Aparece esta pantalla azul donde elegimos la opción Administrador de tareas. Antes de continuar, quiero dar un saludo a Lizzy Navarro, seguidor de mi canal, quien hizo un valioso aporte para muchos de mis suscriptores. Se trata de finalizar tarea del proceso WSAPPX. Es muy fácil de ejecutar, les mostraré cómo hacerlo. El WAPPX es un proceso que se ejecuta en segundo plano como una parte de Windows 10 y su tienda de plataformas de aplicaciones. Se usa para instalar, desinstalar o actualizarlas. En algunas ocasiones presenta un alto uso de CPU, disco o memoria. Para evitar que siga consumiendo recursos, nos vamos hacia el final de la página y buscamos WSAPPX. Lo señalamos y presionamos en finalizar tarea. Ha dado buenos resultados este sencillo paso. También podemos deshabilitar la actualización de la tienda de Windows con el siguiente procedimiento. En el administrador de tareas nos vamos a la esquina superior izquierda y presionamos Archivo. Luego Ejecutar nueva tarea. Escribimos el comando gpedit.msc y activamos la opción Crear esta tarea con privilegios administrativos. Esperamos a que se abra. Buscamos Plantillas administrativas. Luego Componentes de Windows. En la lista se despliega, buscamos hacia abajo Tienda. Después presionamos Desactivar la aplicación Store. En este recuadro buscamos y señalamos la opción Habilitada. Por último le damos Aceptar. Si no hemos logrado dar solución, debemos desactivar el inicio rápido de Windows. Por defecto viene activado. En algunos casos nos puede presentar problemas. Nos vamos al administrador de tareas, esquina superior izquierda y presionamos Archivo. Luego Ejecutar nueva tarea. Escribimos el comando CMD y activamos la opción Crear esta tarea con privilegios administrativos. Cuando se abra copiamos este comando. Es un poco largo. Lo dejaré en la descripción del video para que lo copien en bloc de notas o en Word para hacer fácil pegarlo y evitar cometer errores de copia. Con el mouse debemos pegar. Luego presionamos Enter y nos aparece el mensaje La operación se completó correctamente. Reiniciamos y revisamos si corrigió el error de pantalla negra. De persistir el fallo, procedemos con la tercera opción. En el administrador de tareas volvemos a la esquina superior izquierda y presionamos Archivo. Luego Ejecutar nueva tarea. En él escribimos el comando regedit y activamos la opción Crear esta tarea con privilegios administrativos. Pulsamos en la opción Key Local Machine. Luego nos vamos a Software. Después Microsoft. En la parte de abajo buscamos Windows NT y presionamos. En Current Version damos doble clic. Luego hacia abajo buscamos WinLogon. Damos clic. Se despliega estas opciones al lado derecho. Buscamos Shell. Debe aparecer tal como se muestra, explorer.es. Si no aparece, damos doble clic y nos sale este recuadro. Copiamos explorer.es y damos aceptar.
Regresamos al administrador de tareas, esquina superior izquierda y presionamos Archivo. Luego, ejecutar nueva tarea. Escribimos el comando msconfig y activamos la opción crear esa tarea con privilegios administrativos. Presionamos en arranque. En opciones avanzadas señalamos arranque a prueba de errores. También señalamos red y video base. Luego damos clic en aceptar. Nuestro ordenador se reiniciará e ingresará en modo seguro. Hemos reiniciado el ordenador. Reconocemos que está en modo seguro porque en las esquinas muestra tal como vemos en pantalla. En buscador escribimos administrador de dispositivos y damos clic. Nos vamos a adaptadores de pantalla y abrimos. En mi caso hay dos adaptadores instalados. Si tú tienes solo uno, pulsar clic derecho y presionar desinstalar dispositivo. Luego reiniciar el equipo. Si tu ordenador tiene dos adaptadores instalados, como en mi caso, debemos desinstalar uno de ellos para descartar cuál está creando conflicto. Comencemos por el primero. Damos clic derecho y presionamos deshabilitar dispositivo. Reiniciamos el equipo y miramos que haya normalizado. Si continúa igual, hacer el mismo procedimiento con el segundo adaptador. Recuerde, no deben estar deshabilitados ambos. Cuando deshabilite el segundo, habilitar de nuevo el primero. Antes de terminar, presionamos la tecla Windows más la tecla R. En recuadro escribimos msconfig. Presionamos en arranque. En opciones avanzadas, quitamos la palomita a video base y también al arranque a prueba de errores. Luego damos en aplicar y aceptar. Nuestro ordenador se reiniciará y regresará a su estado normal. Si con estas opciones sigue sin solucionar el fallo, habrá que hacer una restauración a un punto anterior que estemos seguros que funcionaba correctamente. En algunos casos, no hemos configurado el ordenador para que guarde un punto de restauración. De ser así, tocará reparar con un disco instalador. En la descripción dejo un enlace que les puede ser útil. Espero que con este video más los dos anteriores se pueda solucionar error de pantalla negra cualquiera que fuese la causa. En la descripción dejaré el enlace de los dos videos anteriores. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta para seguir subiendo este tipo de contenido. Si tienes alguna duda, puedes escribirla en los comentarios. Suscríbete y comparte. Muchas gracias y hasta el próximo video.